Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la conferencia y la correlación clínico-patológica en pacientes no cadavéricos. Mi nombre es Jean Paul Gómez Gil, residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Entonces vamos a comenzar hablando sobre el caso clínico, de la descripción del caso. Es un hombre masculino de 69 años de edad. El paciente es natural y residente de Cañas Gordas, en Antioquia. Él vive en la vereda El Paso. Es separado, tuvo un hijo y vive solo y se dedica pues a la agricultura tanto de café y ya últimamente a la parte de la citricultura. La enfermedad actual del paciente va a estar dada por un cuadro clínico de 7 meses de evolución, en el cual el paciente venía presentando una tos seca asociada a un dolor que fue retroesternal no anginoso, y 3 meses atrás también venía presentando con una disnea progresiva que ha ido hasta los mínimos esfuerzos. El paciente consultó inicialmente en la clínica de Santa Fe de Antioquia, donde ya le dan el manejo inicial. Luego lo remiten para la clínica Fundadores el 15 de abril del 2020, y acá le realizan una tomografía de tórax, y esta tomografía de tórax es la número 1 que le realizan al paciente, donde reportan, no tenemos las imágenes, tenemos solamente el reporte, y mencionan que tiene unos nódulos pulmonares, unos engrosamientos reticulares, árbol en gemación, vidrio esmerilado, consolidación del lóbulo superior izquierdo, más calcificación, y que también tiene un broncograma aéreo y un derrame pleural izquierdo. Entonces, con esos hallazgos de esa tomografía, mencionan que al paciente le hacen incluso estudios más adicionales allá en la clínica Fundadores. Reportan en la historia clínica una fibrononcoscopia más un lavado broncoalveolar. Le hacen pues estudios para tuberculosis y no se le documentan ni por PCR ni por vaciloscopias. Le dan tratamiento antibiótico y luego le dan egreso hospitalario. Luego, el 12 de julio, el paciente consulta a una parte de revisión, que el paciente refiere que el paciente no pudo asistir previamente porque por la pandemia actual fue que se retrasó toda la parte de la consulta de la revisión. Y ahí ya menciona que venía presentando pérdida de peso de 14 kilos, asociado también tenía unas deposiciones blandas, también mencionan como diarrea, en cantidad intermedia, pero que no eran de características disentéricas. Acá le hacen otra tomografía porque fue hospitalizado también. En este lugar no sabemos en qué lugar fue hospitalizado. Le hacen una tomografía de tórax simple y contrastada, está la número 2, en la cual reportan múltiples nódulos y micronódulos en ambos campos, que también tienen una tendencia a la consolidación del lóbulo superior izquierdo, con broncograma aéreo y un derrame pleural izquierdo moderado. Al parecer, en este escenario también le pidieron estudios de ese líquido pleural, pero no disponemos de esos resultados, ya que son desconocidos. También le hicieron prueba para SARS-CoV-2, la cual fue negativa, y le dieron tratamiento antibiótico con piperacillina tazobactam más claritromicina. Este tratamiento lo recibió cerca de 7 días, y al parecer también le dieron, según lo reporta la historia clínica, un fluconazol porque le había crecido en coprológico, en copo cultivo, como que una cándida. Pero eso no es muy claro, y esto recibió también 6 días de fluconazol. De antecedentes personales, el paciente presentó una enfermedad sidopéptica. Le han realizado una endoscopia digestiva superior que reportaba gastritis crónica y un helicobacter tratado, pero sin más datos adicionales de qué esquema recibió para este helicobacter pylori. De epidemiológicos relevantes, el paciente estuvo expuesto tanto intradomiciliariamente como extradomiciliariamente a murciélagos. También el paciente consumió carne de armadillo, la cual reportan que consumió hace 50 años, pero que no ha vuelto a tener pues, contacto con el armadillo. Y también pues, la parte de agricultura, tanto de café y también como la citricultura, que es a lo que se dedica actualmente. No mencionan que haya estado expuesto a tabaquismo, a combustión de biomasa, tampoco con contactos estrechos con tuberculosis. No mencionan pues, datos adicionales de exposición. El examen físico, cuando llegó el paciente, luego de que fue remitido porque no mejoraba
cuando le hicieron esta segunda tomografía, les recibió pues, el tratamiento antibiótico y el fluconazol, al ingresar al hospital presentaba una ligera taquicardia, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, presentaba una saturación de oxígeno del 90% con cánula nasal y tenía una apariencia caquéctica. La cavidad oral estaba sin lesiones, el cuello estaba sin adenopatías, el murmullo vesicular estaba disminuido de manera global, el borde hepático estaba palpable por debajo de 3 centímetros y también tenía un dolor palpatorio en el abdomen inferior. Y nos mencionan que no tiene lesiones en la piel y tampoco, como era mencionado, en cavidad oral. De paraclínicos al ingreso del 23 de julio, el paciente presentaba en el hemograma llamativamente una hemoglobina elevada, 17.1, con una macrocito de 49.5, una linfopenia de 800 y unos eosinófilos, pero sin hiperosinofilia que estaba en 1000. La AST y la ALT estaban por fuera pues, del valor del límite de referencia, ligeramente elevadas, y el resto de perfil hepático estaba normal, la función renal estaba normal, y el ionograma también estaba normal. Gases arteriales del ingreso presentaban, no tenían trastornos ácido-base, sí tenían una hipoxemia con una PO2 de 57.8, VIH y BRL estaban no reactivos, también le hicieron toxina para el clostridioides, fue negativa, un antígeno urinario para histoplasma que también fue negativo, el líquido pleural que se le realizó tampoco arrojó pues grandes rasgos para alguna etiología en específico, una TSH que también hicieron fue de 2.6 y un coprológico que reportaba que no presentaba parásitos, que había unas blastoconías de levadores de cantidad escasa, pero sin pseudomicelos, sin otras levaduras, y que el coprocultivo en últimas fue negativo. Al paciente posteriormente se le realizó una fibrobroncoscopia el 29 de julio del 2020, en la cual reportan que tiene una endobronquitis leve, una antracosis, que presentaba una deformidad bronquial hacia los lóbulos superiores bilateral y que no era presencia de ningún tipo de masa. En el lavado broncoalveolar, la parte microbiológica reportaba que tenía unas leucocitos abundantes, un KOH y una baciloscopia estaban negativas, le hicieron PCR para tuberculosis que también fue negativa. Con respecto a los cultivos, fueron negativos tanto para aerobios, micobacterium y tuberculosis y también para micosis profundas. Y le hicieron una biopsia transbronquial en la cual reportaban unos parásitos, no había presencia de parásitos, que Pneumocystis jirovecii, Histoplasma y Helicobacterias también estaban negativas y reportaban llamativamente que tiene una presencia de levaduras encapsuladas. Adicionalmente, le hicieron estos estudios, un antígeno capsular para Cryptococcus neoformans el 5 de agosto fue negativo. Para el 7 de agosto también le pidieron una cuantificación de la subpoblación de linfocitos T como estudios adicionales. CD3 de 579 está por debajo del valor de referencia, uno CD4 de 323 en el límite inferior de la normal, y un CD8 que está pues normal según el valor de referencia. Y esta tomografía fue la que realizaron cuando ingresaron, esta es la tomografía número 3, en la cual realizaron en el hospital pues, que ingresó el paciente. Vemos que los pulmones de manera bilateral tienen un amplio compromiso, múltiples nódulos difusos, tiene también mucho vidrio esmerilado. Listo. La lectura de esta tomografía de tórax y abdomen contrastada reportaba que tiene un mediastino con ganglios iliares derechos calcificados residuales, que tiene pequeñas adenomegalias en los ilios pulmonares, presenta un derrame pleural bilateral libre de predominio izquierdo, sin engrosamiento ni realces. En el parénquima pulmonar tiene múltiples consolidaciones y nódulos bilaterales difusos que tienen predominio de los lóbulos superiores, y que en el hígado presentan lesiones quísticas menores de 10 milímetros.
Al paciente luego se le realiza una biotoracoscopia el 10 de agosto del 2020, donde mencionan que tiene un derrame pleural seroso. La pleura parietal está infiltrada con presencia de una nodularidad generalizada, tiene adherencias pleuropulmonares y que el parénquima está de aspecto indurado, fibroso, infiltrado, y que también tiene múltiples nódulos en el lóbulo superior, principalmente del lado izquierdo. Entonces, en resumen, el paciente es un paciente de sexo masculino de 69 años de edad, que hasta es agricultor, ha estado expuesto a murciélagos, también al consumo de la ingesta de carne de armadillo, también contacto pues con el armadillo, como mencionaba, agricultor de la parte de café y últimamente silvicultura, paciente presentaba síntomas constitucionales, síntomas respiratorios crónicos, el cual es VIH negativo, también pasar SARS-CoV-2 es negativo y llamativamente pues tenía como una linfopenia con la cuantificación de la subpoblación de linfocitos. Y en las imágenes iniciales, el paciente lo mencionaba que tenía los nódulos, árbol en gemación, vidrio esmerilado, y en la biopsia transbronquial nos reportan que tenía unas levaduras encapsuladas. Este es el resumen del cuadro clínico del paciente. No sé si tienen alguna pregunta adicional sobre la historia clínica. Entonces continuemos con el caso, con el enfoque. Entonces, para realizar el enfoque de este paciente, hay que hablar de unos aspectos básicos y luego hablamos de los algoritmos que encontré para poder llegar al menos a aproximarme el diagnóstico de esta historia clínica. Desde aspectos básicos hay que hablar principalmente de unos principios que se llaman principios de Gestalt. Son unas leyes que se describieron por allá en 1920 por un psicólogo alemán, donde ellos mencionaban que era un entero unificado. Ese entero unificado es entendido como tratar de convertir las imágenes complejas en imágenes simples por medio de patrones cuando vemos agrupación de estos mismos. Por lo tanto, esos patrones son importantes para poder intentar llegar a alguna enfermedad. Y en este escenario vamos a hablar sobre los compartimentos intersticiales central y periférico de la parte pulmonar, ya que la tomografía pues, es como el punto de partida para realizar pues, el ejercicio en este paciente. Entonces, para comenzar con esto mismo, hay que describir que el lóbulo pulmonar secundario, estructuralmente pues en la parte anatómica, va a estar dividido por unos septos interlobulares, va a estar también compuestos por un intersticio peribroncovascular, un intersticio intralobular y también un intersticio centrilobular. Todo esto hace parte de la unidad anatómica pulmonar. Van a estar también compuestos y va a estar rodeado de la parte linfática, como lo vemos en esta imagen de color amarillo, y la parte vascular, la parte azul y rojo, y que esa parte vascular va a ir hasta la parte inicial del centro de esa unidad del lóbulo pulmonar secundario. ¿Esto porque es importante? Porque entonces en una tomografía, como lo vemos, una tomografía sin ninguna alteración, vemos como en estas figuras B, C y D, en la parte central de la flechita de color amarillo única, vemos cómo están distribuidos tanto en el lóbulo superior el B, lóbulo medio el C, y en la parte del lóbulo inferior en el D, cómo se ven esos aspectos de los bronquios, que nos está claramente definido el intersticio ni tampoco las cisuras. Porque si hay presencia y se ve los septos interlobulares, ya uno pensaría que hay alguna alteración, alguna infiltración de esta parte. Entonces, el enfoque que propongo es el contexto clínico, síndrome constitucional, más cuadro respiratorio, imaginológico, los nódulos, más la formación, más el vidrio esmerilado, y el invasivo, del cual se le realizó la fibrobroncoscopia, más también se le realizó después la videotoracoscopia, y reportan pues endobronquitis, oncocosis y nodularidad, y en la biopsia transbronquial lo que reportaban pues también de esas levaduras encapsuladas. Entonces, para poder hacer un acercamiento de este paciente, hay tres patrones tomográficos de los cuales uno se puede empezar a orientar. El principal va a ser el parénquima reticular anormal, de las cuales van a estar estas tres posibilidades: si tiene bronquiolitasis, si tiene fibrosis o si tiene engrosamiento de esos septos interlobulares periféricos. El otro patrón importante son los nódulos pulmonares, que es el que nos trae a colación este caso clínico, de los cuales pueden ser múltiples pequeños o también grandes solitarios o múltiples aleatorizados.
Y el otro patrón va a ser la densidad pulmonar, densidad pulmonar anormal difusa, de lo cual principalmente va a ser la atenuación pulmonar. Entonces, en este caso, van a ser los nódulos pulmonares, que como lo estaba mencionando, pueden ser grandes, solitarios o múltiples que tengan una forma aleatoria. Y acá debemos preguntarnos si están cavitados o si tienen un signo del halo o un signo del halo reverso. Por el contrario, si son múltiples pequeños, hay que visualizar si tienen un compromiso principalmente subpleural o pericisural, o si por el contrario tiene más predominio centrilobular. Y acá lo podemos ver de manera esquemática, como en la parte superior aleatorizados, en el centro centrilobulares y las partes de esos nódulos perilinfáticos. Entonces, cuando estamos ante un paciente, cuando estamos en presencia de nódulos de distribución pleural y o pericisular, y si esa pregunta es sí, hay que evaluar si tiene predominio perilinfático, o sea, intersticial, y si tienen estas características, que son pequeños, agrupados, de un aspecto arrosariado, deberíamos de pensar en estas enfermedades, sarcoidosis, silicosis o una neumoconiosis de los trabajos de carbón. Y esta sería pues la imagen en la cual aparecerían lo que anteriormente mencioné de las características de estos nódulos, que son más que todo de distribución perilinfática. Si por el contrario esos nódulos son miliares, son bien definidos, más que todo periférico inferior, está también en la parte posterior de estas zonas, hay que pensar que puede ser una metástasis o una infección miliar. Y acá lo veríamos como una metástasis en un paciente que tiene un antecedente de cáncer de colon, y vemos como esos nódulos son bien definidos, también están difusos en ambos campos pulmonares. O una infección miliar, como el paciente tiene todo ese gran compromiso del parénquima bilateral de toda esta infección. Si por el contrario, la respuesta va a ser no en esta distribución pleural y o pericisural, hay que mirar si es de predominio centrilobular, si no los están pobremente definidos, incluso se pueden ver ramas arteriales visibles alrededor, estas posibilidades diagnósticas, una neumonitis por hipersensibilidad subaguda, una bronquiolitis respiratoria, vasculitis, incluso pues, hemorragia. Y acá lo podemos ver que esos nódulos están más que todo de predominio centrilobular y que también tienen, que están pobremente definidos y pensar pues, en estas entidades clínicas. Si por el contrario reportan árbol en gemación o como también se conoce como JAX, mencionar que pueden ser bronquiolitis infecciosa, aspiración o una embolia tumoral que pueda ser intravascular. Y de esta forma vemos ese árbol en gemación de esta tomografía, donde se ven todos estos nódulos que digamos que van a visualizar toda esa estructura pulmonar. Y acá también lo podemos ver en la analogía con ese árbol que se puede estar presentando de esta característica tomográfica. La otra forma son la distribución de los nódulos peribroncovasculares, que pueden presentar consolidación parecida a una masa, un broncograma aéreo focal y puede tener alguna interfaz irregular. Y en este escenario, neumonía inorganizada, enfermedades linfoproliferativas, sarcoma de Kaposi y incluso también vasculitis. Y de esta forma es como se pueden ver en la tomografía estas enfermedades. Si esos nódulos son de distribución aleatoria, es decir, no tienen ningún patrón específico de presentación, hay que preguntarnos si esos nódulos están cavitados, porque si esos nódulos están cavitados, las principales entidades clínicas van a ser émbolos sépticos, infecciones, metástasis, pueden también presentar enfermedades autoinmunes o linfohistocitosis de células melanomas. Y se verían de esta manera esos nódulos pues, cavitados, también de distribución difusa. Si por el contrario tiene un signo del halo, ese signo del halo va a estar determinado porque el paciente presente ese nódulo y que alrededor presente vidrio esmerilado. En este escenario debemos de pensar infección fúngica invasiva, una neoplasia pulmonar invasiva o que tenga una metástasis hemorrágica. Como acá lo podemos también observar, todos los nódulos que están difusos en ambos parénquimas pulmonares que están rodeados pues, de ese vidrio esmerilado que sería pues, el signo del halo.
o por el contrario, el signo del halo reverso, o también como se conoce como el signo del atolón. Y en este punto había que pensar en infartos hemorrágicos, neumonía organizada, linfomas, sarcoidosis, entre otros más. Y se vería pues tomográficamente esta imagen en estas entidades clínicas. Entonces, volviendo al caso, basándonos en la primera tomografía que se realizó al paciente, fue los nódulos, vidrio esmerilado, árbol en gemación. Con esas tres características, vamos otra vez a hacer un recuento de estas enfermedades que la pueden producir dependiendo de esa distribución. No sería no sería de estas entidades porque no tiene un predominio prelinfático, tampoco tenía unos nódulos pues, miliares, aunque tampoco serían estas entidades, tampoco es de predominio centrilobular, y lo que nos mencionan es que tiene árbol en gemación, por lo tanto podría ser. La aspiración no la tomé en cuenta, era porque el paciente no presentaba trastornos deglutitorios, no tenía tampoco trastornos neurológicos, y por lo tanto por ese lado descarté esta posibilidad. Nos quedaría bronquiolitis o una embolia tumoral que sea intravascular. Si esos nódulos están perironcovasculares con estas características, tampoco pues presentaban, según lo mencionaban las tomografías. Y como esos nódulos presentaban una distribución aleatorizada, sin un predominio claro, pero no estaban cavitados, tampoco consideré estas posibilidades diagnósticas. Tampoco tenía este signo del halo reverso o signo del atolón, tampoco consideré estas posibilidades diagnósticas. Por lo tanto, el paciente presentaba el signo del halo, a pesar de que tenía gran compromiso pulmonar, esos nódulos estaban, pues eran múltiples, pero que tenía mucho virus esmerilado, podía considerar esta posibilidad diagnóstica. Entonces, metástasis hemorrágicas, hasta el momento de la historia clínica, no reportaba que tuviese alguna sospecha de una neoplasia extrapulmonar, entonces por esta tampoco lo consideré. Por el contrario, una infección fúngica invasiva o una neoplasia pulmonar invasiva podrían ser las otras dos entidades a considerar. Entonces, volviendo a las tres características principales, nódulos, vidrio esmerilado y árbol en gemación, una de las posibilidades diagnósticas por el enfoque imaginológico va a ser la neoplasia pulmonar y la otra va a ser la infección fúngica invasiva, que ese componente infeccioso nos dan como una pista de que presentaban esa biopsia transbronquial la presencia de esas levaduras encapsuladas. Por lo tanto, vamos a hablar de las levaduras encapsuladas. Entonces, la parte de los hongos pueden ser levaduriformes o pueden ser en forma pues, de mohos. De los hongos levaduriformes, nos mencionaban pues, en la biopsia transbronquial, está uno de los principales y más también por antecedente de exposición a murciélagos, el Histoplasma capsulatum, que es una de las posibilidades diagnósticas que también considero. Las otras, el Talaromyces, no es una infección pues, que se ve a menudo en este continente. El Pneumocystis jirovecii, el paciente no presentaba inmunodeficiencia, pues no tenía VIH. La Candida glabrata tampoco presentaba otras manifestaciones clínicas. Y la otra que considere es el Cryptococcus neoformans, o también la variedad Gatti. La otra hongo levaduriforme sería el Scrotis schenki. El paciente no tenía compromiso en piel, a su vez también el vasculitis dermatitis. La otra posibilidad que consideré fue el paracóxido de micosis, que podría ser porque estuvo él también en contacto con el armadillo. Y las otras entidades, pues no son como, tenía más predominio pues, de compromiso en piel, pero no las consideré. Y el MOS, pues Aspergillus, son levaduras encapsuladas. Por lo tanto, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre Histoplasma capsulatum. Y vemos que Histoplasma capsulatum principalmente es un hongo dimórfico que pues, se puede presentar cuando el paciente está expuesto al guano de los murciélagos o también de las aves. Vemos que ese guano se puede encontrar principalmente en las áreas de construcción, de excavación o ciertas actividades pues, profesionales como espeleología, y esas se inhalan y es donde va a producir pues, la enfermedad en sí. La enfermedad pues, por esta micosis pulmonar es endémica en Estados Unidos, es una también de las principales y más frecuentes, y acá vemos pues, el mapa de calor de lo cual se puede presentar por el medio de esta histoplasmia. ¿Cómo se ve este hongo?
Este hongo, como ya mencionado, es dimórfico, se puede ver en forma de micelio, pero también se puede ver en forma de levadura ya cuando está en forma pues contagiosa e infecciosa. Las manifestaciones clínicas van a ser unas aguda primaria, y esa aguda primaria pueden ser hasta el 90% pseudogripales, que son 14 días de evolución. También va a depender de la cantidad del inóculo de cistoplasma. Se va a manifestar con fiebre, cefalea, tos seca, escalofríos y dolor en el tórax. Puede presentar también adicionalmente artralgias, eritema nodoso, eritema multiforme, y al examen físico le podemos documentar crépitos pulmonares. En la radiografía podemos visualizar amplios pues, infiltrados intersticiales bilaterales cuando esta es una entidad pues, de inicio agudo. Pero también, como el paciente ya venía con unos síntomas respiratorios crónicos, y en este escenario de la histoplasmosis se manifestaría como una enfermedad pulmonar cavitaria crónica, eh, va a presentar esta clínica, y con estas pruebas inmunológicas, principalmente el antígeno para histoplasma va a tener una positividad cerca del 40 al 50%. Sin mencionar también que puede presentar una enfermedad pulmonar no cavitaria crónica, pero pues esta no es tan frecuente. La otra es la enfermedad diseminada progresiva, que pues, se puede manifestar como hepatosplenomegalia, trastornos hematológicos, y donde acá la antigenuria sí es mucho más importante, una sensibilidad cercana hasta el 90%, y recordar que nuestro paciente no presentaba, tenía el antígeno capsular, el antígeno para histoplasma urinario fue negativo. Y tampoco tenía pues cavitaciones en los nódulos, según pues las revisiones de las tomografías. El diagnóstico se realiza pues en la parte pulmonar aguda por medio de serología. En la moderada grave también se le realiza el antígeno urinario, también en el lavado broncoalveolar, y los dos cultivos, las tinciones especiales para este hongo. En la cavitaria crónica también se puede diagnosticar por medio de serología, y el cultivo y las tinciones son especiales para la parte del lavado broncoalveolar. Por lo tanto, en esta enfermedad que anteriormente mencioné, la Histoplasma capsulatum, por lo que me revisé pues, en la parte del antígeno urinario para el histoplasma, las manifestaciones clínicas, pues desestimo un poquitico más este diagnóstico, como se da, pues, para mí desestimo un poquitico más este diagnóstico. La Paracoccidioides brasiliensis o Lutzi es un hongo que se estaba más que todo restringido a la región latinoamericana. Está en el ambiente, la plantación tanto de caña de azúcar como de café. Se presenta principalmente en los agricultores. Estas conillas que se pueden inhalar de brasiliensis o Lutzi, y también uno de los hospederos es el armadillo, pero también se ha documentado que pueden ser otros hospederos, otros animales, como los que aparecen acá, los perros, los gatos, entre otros más. Y cuando esas conillas ingresan pues a la parte respiratoria, ya en su forma de levadura a temperatura corporal, es donde ya van a empezar a producir la enfermedad en sí. En nuestro continente, vemos como en este mapa de calor, en Colombia hay áreas donde hay predominio pues, de esta infección, y principalmente se puede producir en altitudes de 1000 a 1500 metros sobre el nivel del mar, pero también en bosques húmedos y en los pacientes que están expuestos pues, a cultivos de café y cultivos también de tabaco, es importante mencionarlos. En Colombia, por departamentos, Antioquia, cerca de 2.6 a 1.6 por 100.000 personas pueden presentar esta infección, pero vemos que lo principal es en Cundinamarca, en Meta, y también el norte de Santander. Acá vemos como en Antioquia hay unas regiones que son significativamente endémicas para este paracoccidio de micosis, como vemos pues en el color negro, la presencia de esta infección. Entonces, la paracoccidiomicosis, vemos que en adultos es lo principal, no se da tan frecuentemente en población pediátrica, tiene una relación de 11 a 1 de hombres versus mujeres, se puede dar principalmente en la segunda década, pero también se ha visto ya como reactivaciones en la tercera o cuarta década de la vida, incluso en pacientes más ancianos. El aislamiento se da en el suelo, agricultores que estén expuestos a esto, albañiles o también leñadores, y los que tengan pues un contacto con café, algodón, caña y el tabaco. La parte de los armadillos de 9 bandas es el principal hospedero, no tanto y es más raro el armadillo de cola pelada, y también voy a mencionar también los perros, el ganado y los monos. Importante es que esta puede tener un periodo de latencia hasta de 30 años. Se
produce por vía aérea pues, de esas colillas y también se puede inocular por medio de piel y en mucosas. Se puede asociar con otras enfermedades, hasta tuberculosis en el 20%, con VIH con CD4 por debajo de 200 también se puede presentar, hay asociado también al HTLV1, enfermedad de Chagas, enfermedad de Hansen, estrongiloidiasis, con neoplasias hasta un 6.4%, con trasplantes, tanto de órgano sólido como también de médula, y en el EPOC hasta un 10.7%. Entonces, ¿cómo se ve este hongo? Se puede ver de esta forma o en la microscopía electrónica se ven pues estos colillas que están, o esta forma de gemación que están agrupadas, que eso es muy importante porque ahorita lo vamos a mencionar, como en el lactofenol que se ve típicamente como en timón de barco o en forma de timón, y esto es muy característico de esta enfermedad. También se puede ver en KOH estas colillas en gemación, también con esta extensión en GROCOT o con PAS. Las formas clínicas de la enfermedad puede ser aguda o subaguda, pero en nuestro escenario clínico es principalmente crónica de forma del adulto, donde puede ser unifocal o multifocal, y vemos subrayado en el cuadro rojo que hasta el 90% puede tener compromiso pulmonar y cutáneo. Por lo tanto, estos pacientes presentan principalmente en adultos de esta enfermedad crónica, en adultos entre 30 y 60 años, como ha mencionado, hombres, mujeres 13:1, compromiso pulmonar hasta el 90%, un inicio lento hasta de 4 o 6 meses, pueden también tener compromiso en piel, mucosas en el tracto gastrointestinal, puede ser de forma leve, moderada y grave, y puede ser multifocal o unifocal. Del compromiso pulmonar, los pacientes van a manifestar tos húmeda, disnea, dolor pleurítico y hemoptisis. Y en lesiones en mucosas, es importante, va a presentar unas lesiones moriformes, hiperemia, lesiones granulomatosas infiltrativas, entre otras más, que nos podrían orientar a esta enfermedad. La imagenología, la radiografía de tórax es muy importante, siempre hay que descartar tuberculosis, ya que se simula mucho con esta infección, y también puede tener lesiones óseas. En la radiografía se pueden ver esas opacidades intersticiales, opacidades alveolares, que son bilaterales y simétricas, y que la cavitación, desde resaltar, es poco común. En las tomografías también pueden tener ese amplio compromiso pulmonar bilateral y también tienen compromiso de glándulas suprarrenales. Y acá vemos en esta imagen tomográfica cómo esa paracoxidio de micosis puede tener este amplio compromiso pulmonar nodular difuso. La microbiología es esencial, siempre hay que tratar de identificar el paracoccidioides, tanto en esputo como también en muestra de algún tejido, ya que ese es el gol estándar, y las otras formas también de poderlo diagnosticar es por medio de serología, por medio de estas diferentes técnicas. Hasta ahí vamos que el paciente nuestro estuvo expuesto al armadillo, era agricultor, también de café, y el paciente llamativamente no presentaba lesiones en piel, a pesar de que lo que anteriormente mencioné, esos pacientes cuando son de un curso crónico presentan mucho compromiso en piel, es lo que por ese lado desestimaría un poquitico también más este diagnóstico. La otra que considero es criptococosis, neoformas o Cryptococcus gatti, son hongos encapsulados, tienen un amplio espectro de la enfermedad y se describió por primera vez por allá en 1894, se aisló de manera ambiental en un zumo de melocotón, pero que luego a lo largo de los años se ha identificado que se puede tener un hábitat en árboles, maderas en descomposición o en suelo contaminado con guano de aves, principalmente la variedad neoformas. Las enfermedades conocidas o que pueden tener predisposición a esta infección por criptococo, lo principal va a ser una infección por VIH, trastornos linfoproliferativos, sarcoidosis o esteroides, y también lupus eritematoso sistémico, pero más que todo es por la terapia inmunosupresora que conlleva esta enfermedad autoinmune. Y llamativamente se pueden dar también en linfocitopenia de linfocitos TCD4 en pacientes que sean VIH negativos. Pero recordar que hasta un 20% de los pacientes que desarrollan esta infección pulmonar no tienen VIH ni enfermedad subyacente o un factor de riesgo evidente. Y en este escenario se han tratado de identificar que pueden ser
por polimorfismos genéticos de las inmunoglobulinas o incluso también de las proteínas de la manosa, que son pues, formas pues, del sistema inmune para poder atacar este hongo. En la época previa al SIDA, la incidencia era en realidad no era tan frecuente, 0.8 casos por 1 millón en Estados Unidos, por ejemplo, o ya en 1992, cuando estuvo pues, el pico de la infección por VIH y SIDA, la incidencia fue hasta de 5 casos por 100.000 personas y ya está actualmente como de 1 por 100.000 personas. Hay otros dos grupos de riesgo adicionales que son pacientes oncológicos y en trasplantados de órganos sólidos que hay que tener en cuenta que también pueden predisponer a esta infección por criptococo. Las manifestaciones clínicas principalmente van a estar dadas por compromiso pulmonar y también el sistema nervioso central, pero también puede tener compromiso en piel como tercer orden de frecuencia, luego sigue la próstata y el ojo. Pero si el paciente está inmunosuprimido, puede tener compromiso de cualquier órgano. En la parte pulmonar puede producir diversas manifestaciones clínicas, tanto en nódulos únicos como múltiples, estos infiltrados lobulares, intersticiales, puede dar como masas endobronquiales, adenopatías mediastínicas ciliares, incluso pues un patrón miliar. El curso de la enfermedad puede ir desde la colonización asintomática hasta una neumonía potencialmente mortal, manifestándose como un SRA. Se puede presentar con fiebre, dolor torácico, tos, pérdida de peso y la expectoración. Y es de resaltar que hasta en huéspedes sanos, los pacientes pueden debutar con una radiografía de tórax con múltiples nódulos que son bien definidos y no calcificados, que incluso puede sugerir una neoplasia maligna pulmonar, y que cuando se le realiza al paciente los estudios invasivos, se evidencia que es un criptococo. Acá podemos visualizar en una radiografía de tórax un nódulo único en el lóbulo inferior derecho, o acá en un paciente también sano, con síntomas respiratorios y todo el compromiso bilateral por este hongo. Ese estudio que me encontré desde el 2001 en pacientes VIH negativos con criptococosis, titulado también como En la era de la terapia con azules efectiva, con estudio de casos en los cuales reportaban 306 casos de pacientes con criptococosis, de los cuales el 36% solamente tenían compromiso pulmonar con una edad media de 61 años, de los cuales una condición subyacente hasta el 15% no la presentaban y otros presentaban pues malignidades o incluso pues, trasplantados o enfermedades reumatológicas en un 15 o 20% en ese rango. Los síntomas de los pacientes que solamente presentaban compromiso pulmonar manifestaban pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre, llamativamente no tenían compromiso en piel y los síntomas respiratorios los síntomas respiratorios presentaban tos, disnea, dolor pleurítico y característicamente tampoco presentaban estos síntomas neurológicos en este estudio pues, de casos. Lo que daría pues como una de las posibilidades diagnósticas, de acuerdo a lo que expuse, una posibilidad podría ser una criptococosis pulmonar. La otra opción, por medio del enfoque que se realizó de imágenes, sería sería la neoplasia pulmonar. En la neoplasia pulmonar, según las incidencias estimadas en 2020, para ambos sexos, vemos como en Colombia está de 9 a 17 por 100.000 personas al año. Es el cáncer de nuevos casos pulmonar. Él ocupa el segundo lugar y en las muertes ocupa el primer lugar. En Colombia, ¿cómo estamos? De nuevos casos sería el quinto lugar y de muertes el segundo, solamente después del cáncer de estómago. En la incidencia de Antioquia en el 2018 vemos como en el hombre va a ser la quinta causa y en el sexo femenino va a ser el número 7. La de epidemiología del cáncer pulmonar, pues se está viendo un incremento de que se está presentando en mujeres jóvenes sin historia de tabaquismo y principalmente adenocarcinoma. Sí se estima que a 2045 hay una mortalidad mayor en mujeres que en hombres. La edad media del diagnóstico va a ser de los 70 años y la mortalidad va a aumentar pues, con la edad. Hay una mayor incidencia en pacientes de raza negra versus en los hispanos. Y el aspecto socioeconómico es muy importante porque hace más frecuente en personas más pobres y menos educadas. La incidencia va a tener una relación hombre-mujer de 18.2 a 10.3.
Los factores de riesgo que conocemos todos es el principal base del tabaquismo, tanto actual como extabaquismo, o también exposición al humo de segunda mano, y otras exposiciones ambientales que también pueden conferir un riesgo de neoplasia pulmonar. La presentación clínica de esta neoplasia puede ser un 50% sintomático y otros 50% asintomáticos, presentándose con síntomas constitucionales, pérdida de peso, de un 68%. También puede ser con tos crónica, disnea, hemoptisis, neumonías que no resuelven, o cuando ya están invasivos, dolor en pared de tórax y por ejemplo ya síndrome de Horner, síndrome de Pancoa, disfagia, entre otras más. O incluso también como ya metastásicos o paraneoplásicos con hepatomegalia, linfadenopatía, citoricalcemia o también hipocalcismo digital, en un 30%, que esto le da un LR de 55, que es importante. Y cuando el paciente presenta estos hallazgos, da un HR para un aumento de mortalidad, cuando tiene pérdida de peso, síntomas sistémicos y síntomas neurológicos también. La clasificación histopatológica de la neoplasia pulmonar la podemos hacer a grandes rasgos en esta diapositiva, resumir lo más que puedo. Y es, el paciente, el adenocarcinoma va a estar dado hasta el 50% de los casos y va a producir principalmente en la periferia o subpleural, e importante, no está asociada con el consumo de tabaco. El escamo celular va a ser central o también puede tener un componente periférico, pero está asociado usualmente al tabaquismo. El de células pequeñas, en un 13% de los casos, va a ser central, pero también puede ser peribronquial y también está asociado al consumo de tabaquismo. El de células grandes, un 4%, que puede ser periférico, pero esto es un diagnóstico de exclusión. También se va asociado al consumo de cigarrillo. Y los carcinoides, hasta un 3% de los casos, que va a producir fenómenos obstructivos, ya que va a ser más que todo de predominio central, pero también puede tener algo de compromiso periférico. Entonces, según lo mencionado, por prevalencia, porque el paciente no era fumador y por los hallazgos pues, imaginológicos, podría ser un adenocarcinoma. Los subtipos histológicos son varios, el acinal, papilar, micropapilar, pero uno de los que me pareció curioso, ya que la variante mucinosa invasiva pueden presentarse de esta forma: consolidación con broncograma aéreo, multilobar y bilateral, de los cuales las imágenes serían de esta manera, que tienen un gran compromiso pulmonar bilateral. Y ya el otro, del adenoma mínimamente invasivo, se puede ser no mucinoso o mucinoso, que puede ser con nódulos con vidrio esmerilado o un nódulo sólido. Acá lo vemos pues, en estas tomografías, el adenoma mínimamente invasivo no mucinoso, ese nódulo con vidrio esmerilado, o ya el nódulo así sólido de la variante mucinosa. Por lo tanto, el análisis final que realicé es que el paciente podría, de todo lo que anteriormente expuse, podría estar presentando una infección fúngica pulmonar por los hallazgos de la biopsia transbronquial de saldeadores encapsuladas, y la opción que más consideré fue la criptococcus pulmonar, o por el enfoque de imaginológico, una neoplasia pulmonar por prevalencia y por el factor de exposición del paciente que no era consumidor de tabaco y la variante mucinosa invasiva, podría ser una adenocarcinoma pulmonar, o remotamente que el paciente en realidad presente una neoplasia y que esa neoplasia pulmonar haya predispuesto a que el paciente haya presentado esta infección fúngica pulmonar por criptococo, que es otra de las posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente presentación del doctor Paul. Continuamos con la parte de patología en la revisión de la conferencia clínico-patológica. Mi nombre es Alejandro Cardona Palacio, actualmente soy residente de patología de tercer año de la Universidad de Antioquia. Siempre inicio la conferencia clínico-patológica. Los fundadores fue el febrero 24 de 1944. Esta es la sala de autopsias que queda en el bloque 13 del Departamento de Patología del Hospital San Vicente Fundación. Vemos que hoy en día continuamos creciendo y perdurando esta charla. El primer caso fue un paciente de 30 años con síntomas neurológicos vagos y una necropsia que mostró una meningitis purulenta. Continuando con el caso, nosotros recibimos una biopsia transbronquial del doctor Giovanni, neumólogo, en donde podíamos evidenciar una muestra satisfactoria, la cual estaba compuesta por 3 fragmentos.
Y en la microscopía podemos observar que estaban infiltrados por una neoplasia. Cuando yo observé el caso con el doctor Giovanni, que estaba ansioso por obtener el diagnóstico, a mí me parecía que tenía ciertas características escamosas. El doctor Miguel, que fue el profesor con lo que lo evaluamos, él consideró que podía ser un adenocarcinoma, todos dentro del grupo de los carcinomas broncogénicos de células no pequeñas. Y cuando le realizamos los estudios de inmunohistoquímica, los dos teníamos razón. Tenía gran positividad en unas áreas para P63 y en las áreas adyacentes en las cuales no había sido positivo el P63, era positivo el marcador TTF1. Como diagnóstico se consideró tenía cepillado y citologías del líquido broncoalveolar, los cuales fueron negativos para estructuras micóticas y bacilos ácido alcohol resistentes. Los patólogos nos basamos en base a las clasificaciones dadas por la WHO, la Organización Mundial de la Salud, y la última edición de la parte pulmonar fue dada en el año 2015, en donde nos catalogan estos tumores. Está catalogado el carcinoma adenoescamoso. Y en resumidas cuentas, si pudiéramos resumir las lesiones pulmonares, las resumiríamos de forma sencilla en lesiones preinvasivas, que son las hiperplasias adenomatoideas atípicas, en donde hay unas proliferaciones de los neumocitos tipo 2 o un adenocarcinoma in situ. Las lesiones mínimamente invasivas, que serían los adenocarcinomas mínimamente invasivos, en donde hay una microinvasión hasta 5 milímetros, y los componentes invasivos, en donde el componente invasivo es mayor de 5 milímetros. Entonces, dentro de estos invasivos podemos observar uno con crecimiento lipídico, acinar papilar sólido y micropapilar. Acá puedo resumirle las partes. Esta es una foto muy bonita de un adenocarcinoma lipídico, el cual se constituye por un crecimiento atípico de esos neumocitos tipo 2 que se pegan alrededor de las paredes alveolares comunes. El acinar es el más frecuente, en donde es una estructura glandular con lumen central que se rodea por estructuras tumorales atípicas. El crecimiento papilar, como lo podemos observar acá, que es un crecimiento de papilas sobre un eje fibrovascular, y el micropapilar, que sería una variante de este. El sólido, que es un patrón predominantemente sólido. El invasivo mucinoso, en donde antes era denominado el carcinoma bronquiolo-alveolar mucinoso, que tiene una morfología de columnar con células que producen mucina, que se llaman las células calídiformes. Y el coloideo es abundante producción de mucina que desplaza los espacios. Eso sería el adenocarcinoma. Dentro del carcinoma de células escamosas es un poco más sencillo. Se divide en tres. El queratinizante, que es un tumor que produce queratina, perlas córneas de queratina, queratinizante. No queratinizante no produce perlas córneas de queratina, y basaloide es un subtipo de los carcinomas de células escamosas, en donde es una neoplasia que es poco diferenciada, una arquitectura lobular y empalizada. Hay pérdida de la morfología escamosa, pero con los marcadores de inmunohistoquímica indicantes carcinoma escamoso. El tipo es adenocarcinoma adenoescamoso, es un tipo raro de neoplasias pulmonares. Acá podemos ver que dentro de la historia empezó primero los japoneses describiéndolo, y el primera vez que ingresó en el WHO fue en 1999, y se refiere a las neoplasias en donde haya un componente mayor del 10% en uno de los dos componentes, ya sea adenocarcinoma o escamocelular. Por definición, es un carcinoma que tiene esos componentes duales de escamocelular y adenocarcinoma. Hasta el 50% de los pacientes tienen anormalidades en los rayos X, y son las anormalidades características a cualquier otro tipo de carcinoma broncogénico de célula no pequeña. Al momento de la resección se encuentra en estados avanzados. Llama la atención de que, como había mencionado Paul, cuando es el mayor componente predominante de la lesión, puede tener un componente radiológico de ubicación periférica. Cuando tiene un componente predominante de escamocelular, puede estar ubicado centralmente. La mayor parte de los pacientes tienen historia de haber fumado,
y hace parte tan solo del 0.4 al 4% de los tumores. Entonces, en general, tienen una ubicación más periférica y deben tener esos dos componentes. Hasta el mismo libro de la WHO habla de que es arbitrario ese componente del 10% porque lo considera así. Cuando se habla de la célula de origen, se piensa que es una célula indiferenciada bipotencial. Una de las teorías es que esa célula indiferenciada tiene la capacidad de adquirir los dos linajes. Otras teorías es que el ADN escamoso es un estado intermedio en la evolución de un escamoso, en donde ese ADN escamoso en su evolución final podría ser un escamoso final o un adenocarcinoma. Lo comparan como el ADN escamoso como un árbol en donde hay una mutación central y a medida que ocurren driver mutations, que serían las ramas, conduciría a la diferenciación escamosa o glandular. Para entender la inmunohistoquímica, las células que son neumocitos tipo 2 producen el marcador que es el TTP1 y la napsina, y las células escamosas del árbol bronquial producen estos marcadores P63, P40, las citoqueratinas de alto peso molecular, la citoqueratina 5 y citoqueratina 1, la citoqueratina 1, las citoqueratinas son filamentos intermedios que se encuentran en la célula, entonces la combinación de estos dos marcadores da el diagnóstico de una adeno escamosa. En general, el pronóstico son tumores agresivos, lo comparan con otro tipo de carcinoma neurooncogénico y tiene una supervivencia 5 años luego de la resección del 40%. Para finalizar, voy a traer algo muy importante. El futuro de las neoplasias pulmonares está dado ya en la biología molecular. Quiero que se lleven 3 o 4 días muy importantes de esta charla. Entonces, en la biología molecular se creó porque hay blancos terapéuticos que impactan la mortalidad. Dentro de esos blancos terapéuticos serían el factor de crecimiento epidérmico, las mutaciones en los genes del BRAF, las mutaciones en los genes del ALK1 y el ROS1. Y vemos que para cada uno hay un tratamiento específico. Este es un algoritmo en donde dice que todos los pacientes que se enfrentan a neoplasias pulmonares deberían tener el testeo de los test moleculares. En caso de que el paciente no sea blanco terapéutico, estos blancos moleculares, se habla de los inhibidores inmunes, de los un blanco ya inmune, en donde están el PDL1. Si tengo un paciente que tiene un PDL1, es más propenso para darle estos medicamentos. El factor de crecimiento epidérmico es un oncogeno importante. Ocurre en pacientes que no son fumadores y principalmente en mujeres. En los pacientes asiáticos llevan a una mutación en el 75%. Nosotros tenemos menos rangos de mutaciones del 10 al 20%. La indicación es cualquier paciente con neoplasia pulmonar y estadios avanzados sin importar su edad u etnia. Esto se produce porque ocurre una mutación en este exón, que es el L858 y la deleción del exón 19. Al aplicar este medicamento de los factores de crecimiento, puede aumentar la supervivencia media de 34 meses. Como podemos observar en la imagen, el factor de crecimiento se encuentra ligado a ciertos oncogenes que lo que llevan es a modular vías de crecimiento, proliferación y supervivencia celular. El BRAF hace parte del 5% de los adenocarcinomas. Se produce por una sustitución del BRAF P600E ocurriendo una mutación somática. Esto no solamente lo vemos en adenocarcinomas o escamocelulares de pulmón, también lo podemos observar en carcinomas papilares de tiroides y otras enfermedades como el Erdheim-Chester. Acá podemos observar que el BRAF P600 está ligado al factor de crecimiento epidérmico, el cual actúa sobre las vías de estimulación y supervivencia. El gen de la ALK, que es la quinasa del linfoma anaplásico, es otro de los oncogenes blancos terapéuticos, es de parte del 5% en las mutaciones de adenocarcinomas y se presenta principalmente en pacientes jóvenes que nunca fumaron. Acá hay un blanco terapéutico muy importante que son los inhibidores de la tirosinquinasa y lleva a un aumento en la sobrevida de casi 10 meses. Esto ocurre, el ALK ocurre por la función del gen ML4. El ROS1 sería un hermanito como al ALK, se encuentra en 1 o 2% de los adenocarcinomas y se producen por todos esos genes y cromosomas que codifican este ROS.
Hay mucha homología, entonces los medicamentos podrían, blancos terapéuticos para el LK podrían ser también para el ROS1, y acá podemos observar una inmunohistoquímica para el peso. Y para terminar, el PDL1, este es el futuro del carcinoma pulmonar, es el programa del ligand 1. La indicación son los pacientes que no tienen mutaciones susceptibles y se ataca principalmente una vía inmunológica de los linfocitos T y los antígenos presentadores de células. Entonces, la indicación es el pembrolizumab cuando tengamos en una tinción de inmunohistoquímica un PDL1 mayor del 50%, y en caso de que no tenga 50%, la indicación es quimioterapia más un inhibidor inmune. Para terminar, el futuro se encuentra en curso este fase 2, que inició ahorita en el 2020 y termina en el 2024, en donde se está utilizando el almornetib versus Plaxitaxel más carboplatino como primera línea en los pacientes con carcinoma adenoescamoso pulmonar localmente avanzado o metastásico. Con esto termino. Muchas gracias por su atención.